El pueblo de Israel había vivido siglos bajo la opresión de Egipto. Los faraones, en su cruel dominio, habían esclavizado a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Los israelitas habían sido testigos de innumerables sufrimientos, trabajando los campos, construyendo grandes ciudades, sin esperanza de liberación. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, surgió un hombre elegido por Dios, Moisés. Moisés, un hombre marcado por el destino, había crecido en la corte del faraón, pero su corazón siempre estuvo con su pueblo, el pueblo esclavo de Egipto. Fue en el desierto, cuando huyó de Egipto por defender a un israelita, donde Dios se le apareció en una zarza ardiente. El Señor le habló con voz de trueno, llamándolo a liberar a su pueblo de la tiranía egipcia. Tras una serie de plagas, que demostraron el poder absoluto de Dios, el faraón finalmente accedió a dejar ir a los israelitas, aunque con el corazón endurecido, temeroso de perder a su ejército y su dominio. Así, el pueblo de Israel salió de Egipto, guiado por Moisés, con la esperanza de un futuro mejor, un futuro lleno de libertad. Pero lo que parecía ser una huida triunfante pronto, se convirtió en una angustiosa carrera por la vida. El faraón, al darse cuenta de que había permitido que su fuerza laboral más valiosa se escapara, decidió que no podía dejar ir a los israelitas tan fácilmente. En un giro de furia y venganza, reunió su ejército más formidable, carros de guerra, caballos y soldados entrenados, preparados para destruir a los israelitas y traerlos de vuelta, para castigarlos por su osadía. Mientras tanto, Moisés y los israelitas avanzaban hacia el desierto, sin saber que lo peor aún estaba por llegar. El pueblo, emocionado al principio, pronto comenzó a temer cuando, al levantar la vista, vieron las imponentes columnas de polvo que anunciaban la llegada del ejército egipcio. El corazón de los israelitas se llenó de terror. Estaban atrapados. A sus espaldas, el ejército de Egipto avanzaba rápidamente, y frente a ellos se extendía el Mar Rojo, un vasto océano imponente que parecía imposible de cruzar. El terror se apoderó de las multitudes, y comenzaron a clamar desesperadamente. Algunos murmuraban, ¿por qué Moisés los había traído hasta aquí, solo para morir entre las aguas? Otros cuestionaban a Dios, preguntando por qué los había sacado de Egipto solo para morir en el desierto. El miedo y la desesperación invadieron sus corazones, y todos miraban a Moisés, esperando una solución. Pero Moisés, con una fe inquebrantable, no perdió la calma. Sabía que el Dios que los había liberado de la esclavitud en Egipto no los abandonaría ahora. Moisés levantó su mano, y con una voz firme y llena de autoridad, habló al pueblo: no temáis, estad quietos, y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios que hoy veis, nunca más los veréis para siempre. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Los israelitas, aunque desconcertados, sintieron una chispa de esperanza en sus corazones al escuchar estas palabras. Pero el camino hacia la salvación no era fácil. En ese momento, Dios le ordenó a Moisés que levantara su bastón sobre las aguas del Mar Rojo. Y lo hizo. Con un gesto de obediencia y fe, Moisés levantó su bastón, y al instante, algo extraordinario ocurrió. El viento comenzó a soplar con una fuerza inaudita. El mar se agitó violentamente, y las aguas comenzaron a separarse, como si una mano invisible las apartara. En ese instante, las aguas del Mar Rojo se elevaron a ambos lados, formando dos grandes muros de agua. El suelo, antes cubierto por las olas, quedó expuesto, seco, como si el mar nunca hubiera existido. El pueblo de Israel, maravillado y atónito, vio cómo el mar se abría frente a ellos, creando un camino seguro y transitable. No era un sendero estrecho, sino un camino ancho y firme, suficientemente amplio para que millones de personas pudieran cruzarlo. Era un milagro que desbordaba toda comprensión humana. Con valentía, los israelitas comenzaron a caminar por el lecho marino. Mientras cruzaban, las aguas a su lado parecían retenerse por un poder divino, como si el mar mismo temiera el poder de Dios. A medida que avanzaban, el miedo comenzó a disiparse,
y la esperanza renovada comenzó a llenar sus corazones. Pero el faraón, al darse cuenta de que los israelitas escapaban, ordenó a su ejército que los persiguiera. Los egipcios comenzaron a seguirlos por el mismo camino que las aguas habían abierto, confiados en que podrían alcanzarlos y atraparlos. Sin embargo, mientras los israelitas cruzaban con seguridad, el Señor observaba desde lo alto. Cuando todos los israelitas estuvieron a salvo en la otra orilla, Dios le dijo a Moisés que extendiera nuevamente su bastón sobre las aguas. Al instante, el mar comenzó a volver a su lugar, como si una fuerza invisible lo hubiera ordenado. Las aguas cayeron, envolviendo a los egipcios y sus carros de guerra. El ejército de Egipto fue arrastrado por la corriente, y no quedó ni uno solo con vida. El Mar Rojo, que había sido el escenario de un milagro divino, ahora se convirtió en el sepulcro del ejército egipcio. Los israelitas, al ver lo que había sucedido, se postraron y adoraron a Dios, reconociendo su poder y su salvación. Sabían que habían sido liberados, no solo de la esclavitud de Egipto, sino también del dominio del faraón y su ejército. Ese día, Dios demostró que no hay obstáculo demasiado grande ni enemigo demasiado poderoso cuando Él está del lado de su pueblo. Los israelitas habían sido testigos de un milagro tan grande que jamás podrían olvidarlo. Y a partir de ese momento, su fe en el Señor nunca volvió a ser la misma. Moisés, lleno de gratitud, cantó un cántico de victoria, proclamando las maravillas que Dios había hecho por su pueblo. Y así, comenzaron su viaje hacia la tierra prometida, sabiendo que, aunque el camino sería largo y difícil, su Dios estaba con ellos, guiándolos en cada paso.